Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿Está Efra? Bueno, hago un toque de tiempo. Les aviso, esto no es apto para todo público, el video que voy a pasar, ¿sí? Son 2 minutos 40, no es nada raro, pero a la vez sí lo es. Pero bueno, sepan disculparme si los niños quedan traumados. Pero es una noticia que trascendió a nivel nacional. Acerca de algo que pasó en Córdoba, que en una manera fue algo que me motivó a hablar de esto. Y bueno, le voy a pedir si podemos apagar algunas lucecitas de allá. Las de acá ya están apagadas. Atención con esta última noticia, viene la provincia de Córdoba, donde encontraron finalmente los cuerpos de 2 hermanas asesinadas. Sí, estas 2 mujeres, Esther y Sara Castro, las estaban buscando, tenían 41 y 39 años y las encontraron asesinadas allí en la capital provincial, en la ciudad de Córdoba. Está Jimena Pérez con más datos. Hola, Jimé. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Lamentablemente con esta noticia, ¿no? Acaba de llegar el Ministerio Público Fiscal. Han encontrado un cuerpo, lo que ha confirmado hasta ahora personal policial. Miren, están trabajando en estos momentos en este lugar. La casa del horror, la casa del terror, como lo han denominado varias personas que son los vecinos prácticamente, que escuchaban gritos, que escuchaban llanto, que se escuchaban rezos. Esta es la situación, ¿no? Y lo que hablan los vecinos de las agresiones que sufrían ellos mismos como vecinos, pero nunca pensaron que iba a pasar esto. Recordemos que se la está buscando estas mujeres por lo menos hace una semana que están desaparecidas, no se sabía nada ni de Sandra ni de Esther Castro. Llegó una denuncia por parte de uno de la familia, que sería el hermano de estas 2 personas, denunciando justamente lo que había escuchado en su propio vehículo, a sus sobrinos diciendo que habían matado a su tía y a su hermana. Uno de los detenidos es el hijo de una de estas mujeres. Aquí lo que nos dicen los vecinos, que eran personas que tenían algún problema entre ellos, ¿no? Que prácticamente estaban muy encerrados en su propia vivienda, vivían más de 10 personas. Nosotros estuvimos del otro lado de la vivienda, se ve una vivienda prácticamente abandonada, y así la encontró la justicia, una vivienda que tenía poco buen estado, adentro también, se encontró basura, mucha suciedad, y en eso que entró la justicia encontraron estos rastros de sangre, encontraron un hacha, una pala con restos de sangre, y lo peor era lo que se sospechaba y lo que comenzó a investigar la justicia, porque se encontró en este lugar donde estamos ubicados, que es en el patio, y seguramente no se puede ver, obviamente, porque se ha tapado todo aquí, pero donde se ve esa carpa es donde está trabajando en estos momentos todo el personal policial, gente de bomberos, tratando de sacarlas de un pozo de más de 60 metros de profundidad. Es prácticamente un embudo. Hasta ahora se ha confirmado que han encontrado uno de los cuerpos, pero decimos, ni siquiera lo pueden sacar. Es muy complicado el trabajo que están realizando ya de hace varias horas sin parar en este lugar. ¿Conocían esta noticia? Sí. ¿Sí? El que siguió escuchando la nota, porque esa nota sigue, dura como 10 minutos, ¿sabe por qué habían asesinado a esas 2 mujeres? ¿Se acuerdan? Hacían ritos satánicos Hacían ritos satánicos, acá como dice Jessie. Estas 2 hermanas que dicen que eran hermanas y media hermanas a la vez, había un lío porque había un suceso también, algo de un tipo de abuso sexual, y una de esas 2 hermanas era hija del padrastro de la hermana, y un lío así, porque resulta que esto se dio a conocer primeramente como un llamado de atención que habían llamado a la policía, de que se escuchaban ruidos, se escuchaban oraciones, se escuchaban gritos y llantos desde esa casa, ¿sí? Yo le voy a tratar de hablar un poquito de esto. ¿Qué es esto? Satanismo puro, ¿sí? Esto es guerra espiritual. Y ese es el tema que voy a hablar hoy, ¿sí? Es algo bastante heavy, bastante guaso, en el sentido que es algo muy fuerte y que lamentablemente en nuestras iglesias muchas veces podemos dejar de lado, obviar o pensar que el mundo espiritual no afecta a lo físico, ¿sí? Pero la realidad es que estas personas terminaron asesinando a 2 hermanas, a 2 parientes de su familia, como una especie de ofrenda o sacrificio al mismo diablo, ¿sí?
Les voy a pedir que busquemos Efesios 6 y vamos a leer un pasaje muy pero muy conocido. Efesios 6, del 10 al 18. Del 10 al 18. El que lo tenga, que lo lea, porque yo lo voy a leer en otra versión. El que tenga la Reina Valera, que lo lea. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando. Efesios 6, 10. Perdón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de toda la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta ahí nomás. Miren, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Sí. Lo conocen el versículo este, ¿verdad? Este pasaje. Lo leo en la otra versión, mira. Desde el versículo 10. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Por medio de este pasaje, yo quiero que veamos algunas verdades acerca de la guerra espiritual. Les digo las 3 verdades así de una. La primera es que estamos en guerra. La segunda es que no es una guerra contra personas. Y la tercera es que Dios nos provee de su armadura. El primer punto, estamos en guerra. Pues no luchamos, del versículo, ahora les digo, 12, ese pues no luchamos, ¿lo tienen en la Reina Valera también? Ese pues no luchamos conlleva una presuposición, ¿sí? Una verdad antes de que Pablo siga hablando, ¿sí? ¿Cuál es esa verdad? De que la lucha es ahora.
Ese pues no luchamos está en presente, no está ni en pasado, no está ni en futuro. Ese pues no luchamos nos está diciendo que ahora estamos luchando. Y fíjate que al final también Pablo le dice que oren y que se mantengan alerta. ¿Por qué traigo a hincapié este tema del mundo espiritual? ¿Sí? Porque muchas veces vemos todo de una forma tan plana y tan superficial que no tenemos en cuenta que muchas, pero las más grandes acciones que podemos ver en el mundo, sean malas o sean buenas, detrás hay una influencia, ¿sí? Una influencia espiritual que lo llevó a tomar dicha acción. La verdad es que estamos en guerra y que esta palabra de pues no luchamos no está ni en pasado ni en futuro, está en presente. Estamos en una batalla ahora. Estés preparado o no, estés consciente o no, incluso te guste o no. La segunda verdad es esta, no es contra personas. Les cuento el contexto de Efesios 6. La carta de Efesios, fue escrita en un contexto en el que la iglesia, los cristianos, estaban siendo perseguidos, ¿sí? Pablo estaba preso en Roma y estaban persiguiendo a todos los cristianos en Roma porque le habían echado la culpa falsamente de haber incendiado a Roma, ¿sí? ¿Alguno ha visto la película de Pablo, apóstol de Jesucristo? Mírenla, que es buenísima. Habla justamente de todo esto. Pablo estaba preso porque se lo consideraba como una amenaza y el César Nerón le había echado la culpa a todos los cristianos por el incendio que él mismo había cometido contra Roma, ¿sí? Roma estaba prendido fuego y se le ocurrió a Nerón echarle la culpa a los cristianos. Tengan en cuenta esto porque en el contexto nos va a servir un montón. La segunda verdad que les decía, nuestra lucha no es contra personas. ¿Contra quiénes? Según Pablo. Contra huestes espirituales. Les leo en la versión esta que me gustó mucho cómo dice. Dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, espíritus malignos de los lugares celestes. En síntesis, contra el mundo espiritual. ¿Sabías que nuestros enemigos, que nosotros consideramos enemigos, no son nuestros enemigos? Tu enemigo no es el vecino que te hace la contra, tu mejor amigo que te traicionó, tu enemigo ni siquiera es el presidente. El enemigo de los cristianos no es el presidente, por más que no lo crean. El enemigo de los cristianos no son las feministas, los enemigos de los cristianos no son el movimiento LGTB, no son ni los poderosos ni los reyes. Nuestros enemigos no son de carne y hueso. Nuestros enemigos son los que influencian a todas estas personas que les acabo de nombrar. Por algo Dios mismo nos llama a amar a nuestros enemigos. Porque a esas personas que nosotros muchas veces consideramos como enemigos, es a ellas a las que tenemos que salvar. Nosotros ya somos salvos, o eso creo. Cada uno de nosotros somos salvos y tenemos que mirar más allá de la persona que el mismo Satanás está utilizando para llevarle la contra a Dios. Fíjate que acá Pablo sabía muy bien de quién era la culpa de que estaban persiguiendo a los cristianos. La culpa era de Nerón. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Pablo? Pues no luchamos contra carne y hueso. Nuestra lucha no es contra personas. Esto es algo que Pablo lo tenía tan, pero tan claro que él sabía a quién atribuirle dicha culpa. Nerón estaba siendo utilizado por el diablo, pero el diablo era el agente directo de todo esto. Satanás había influenciado a Nerón para perseguir a los cristianos. Nuestra lucha no es nuestra lucha es contra quien está detrás de todo esto que hemos dicho recién. Fíjate que justamente por esto a Jesús lo rechazaron. Ustedes no sé si sabían, pero el pueblo judío esperaba a un Mesías que los liberara del imperio romano. Estaban esperando a alguien que viniera y derrocara al imperio de turno que estaba haciendo una dictadura contra los judíos. Sin embargo, por eso mismo crucificaron a Jesús, porque Jesús no vino a salvarnos de hombres. Jesús no vino a derrocar un imperio material como lo era el imperio de Roma, como era el gobernador Pilato, Herodes y todo eso. Jesús vino para derrotar al imperio del pecado.
¿Conocen el versículo de Colosenses 2, 3 al 15? Después lo vamos a buscar, no pasa nada. Dice, en parte dice Colosenses 2, 3 al 15, que el Señor expuso a todas las potestades y las avergonzó públicamente. Y bueno, ¿vieron el caso este que les decía recién? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, creo que mi mamá sí se ha dado cuenta porque es más pilla, que en los últimos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la muerte aumenta. ¿Se han dado cuenta? Sí. Hay más violencia, hay más suicidios, hay más asesinatos y ¿qué más había puesto? Accidentes. Más accidentes, esa era la palabra, más accidentes. Y no es casualidad que justo para estas fechas es cuando se celebra Halloween. Y usted dirá qué místico que sos. La verdad Satanás trabaja todo el año, pero en los meses de Halloween tiene una influencia poderosísima porque trabajan más que nunca. Creo que... ¿Cuándo es Halloween, Luchi? ¿El 31? ¿El lunes? Bueno, para estas fechas van a ver que se puede considerar que hay una influencia más satánica que nunca. ¿Por qué? Por las consecuencias que tienen. Estas 2 hermanas que fueron asesinadas 3 semanas. ¿Sí? Si ustedes prestan atención, los últimos 4 meses de cada año siempre suceden más cosas malas. Hay más accidentes, más muertes, más suicidio, más depresión y ansiedad. Y esto no es casualidad. Esto es parte de la guerra espiritual y las consecuencias, ¿sí? Para que estemos totalmente conscientes. Y no estoy diciendo que todas estas personas que murieron fueron poseídas, ¿sí? Una cosa es ser poseído y otra cosa es ser influenciado. Quizá no todas las personas son poseídas, pero sí pueden ser influenciadas. Les muestro una manera en cómo pueden ser influenciadas. En el caso de las personas que se suicidan, que es un tema tan fuerte, ¿ustedes no se les ocurre que en algún momento pueda haber llevado a esa persona 3 meses escuchando una voz en su cabeza que le decía, matate y se soluciona todo? Matate, que no vales nada. Matate y todos sus problemas se te van a ir. Estas pequeñas palabras son palabras que vienen de espíritus malignos, que vienen y siembran esa semilla en la cabeza de las personas. Y todas aquellas personas que no tienen la armadura de la fe, que lo vamos a ver después, terminan cometiendo cosas grandísimas como el suicidio. En el caso de los accidentes, creo que el último accidente acá conocido de San Rafael fue el que sucedió en Iselín y Day. Creo que hubieron muertos, ¿verdad? Bueno, entonces sí es el caso ese. En ese caso, vos decís que tiene que ver los espíritus malignos en ese caso. Las personas que asesinaron, los que tuvieron la culpa de este homicidio, estaban tomadas, ¿sí? Durante toda esa noche hubo una voz en su cabeza, ya sea por parte de una persona o de una influencia espiritual que le estuvo diciendo, seguí tomando, no pasa nada. Conducí tomado, que no pasa nada. ¿Se entiende? En el caso de la muerte, ahora que el aborto es legal, al instante de que una mujer queda embarazada y sabe que es algo complicado y algo que no esperaba, le van a venir pensamientos y susurros al oído que le van a decir, ahora puedes abortar, no te compliques, no puedes llevar a cabo este embarazo, no vas a soportar tener un hijo. ¿Y qué termina haciendo esa mujer? Aborta. ¿Por qué? Porque es la única influencia que tuvo. Y a partir de esa influencia, en su debilidad y a veces en su ignorancia espiritual, terminan haciendo lo que Satanás le estuvo susurrando al oído. Y esto lo voy a llevar a la iglesia ahora. Nosotros no podemos ser poseídos porque ya tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Pero sí podemos ser influenciados en nuestra mente. Podemos ser influenciados con pequeños susurros y pequeñas mentiras que viene Satanás a decirnos al oído. Y son mentiras tan sutiles que nosotros podemos pensar que son verdad. Y capaz que le cause gracia esta frase que voy a mostrar como ejemplo. Pero les digo porque a mí me ha pasado y seguro que a vos te ha pasado alguna vez. Son pequeñas semillitas que te siembra el diablo y que te terminan amargando si le das el lugar que no se merece. Un ejemplo. Ese hermano no te saludó en la iglesia. Seguro te tiene de menos. Ese hermano sí te saludó en la iglesia, pero seguro fue por compromiso. Ayer faltaste a la iglesia
y no te llamaron, no te tienen en cuenta. Ayer faltaste a la iglesia y sí te llamaron, te quieren vigilar. Hoy pecaste mucho como para que ores, no te puedas acercar a la presencia de Dios tan pecador. Hoy no pecaste nada, ¿para qué vas a orar? ¿Se dan cuenta que son mentiras tan pero tan sutiles que nosotros no la podemos creer y terminamos cayendo en creer esa mentira y por lo tanto amargando y contristando nuestro espíritu? El cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser muy pero muy influenciado por Satanás si no está vestido con la armadura completa que después vamos a ver. Son comentarios que si no sabes combatirlos te terminan contaminando e inutilizando. Te pueden llegar de forma indirecta, o sea, de parte de un pensamiento, de un espíritu que te haya susurrado, o directa desde otra persona. Y vamos a ver un ejemplo muy claro. Mateo 16, del 22 al 23. El que lo tiene lo lee. Del 21 mejor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Entendieron el ejemplo? Como recién les decía, un comentario o una mentira de Satanás te puede llegar de forma directa por un espíritu, de forma indirecta por parte de otra persona que incluso puede ser cristiana, que incluso puede ser seguidor de Dios. Pedro, si ven unos versículos para atrás, él había hecho la confesión de fe más grande de todas. Jesús estaba preguntando: ¿quiénes dicen los demás que yo soy? Y Pedro fue el único que contestó: tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Hijo de Dios hecho carne. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque no te le reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios? El Señor, Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién le reveló o lo influenció a Pedro a decirle a Jesús que se cuidara y que no fuera a la muerte? Satanás. ¿Te das cuenta cómo Pedro, la piedra, significa piedra la palabra Pedro en su idioma original? Pedro, el capo, uno de los más capos de la iglesia, fue influenciado por Satanás. Y ni él se enteró hasta que Jesús lo confrontó y le dijo: sal del medio, Satanás. No le dijo sal del medio, Pedro, le dijo sal del medio, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús conoce quién o qué es lo que está detrás de la persona. Tengamos en cuenta eso nosotros también. Muchas veces no son las personas, sino la influencia que hay detrás de esa persona. No te la agarres contra la persona, porque la persona en algún sentido es víctima. En otro sentido tiene toda la responsabilidad por dejarse influenciar, ¿sí? Pero cuando te llegan comentarios negativos y mentiras de Satanás por parte de incluso una persona que es cristiana, ten en cuenta que hay algo detrás de él que primero le susurró eso para que después salga de su boca. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien, ahora vamos con la parte más polenta. Efra, ¿podés poner la imagen del soldadito? El versículo 13 dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así como Satanás tiene sus herramientas, sus estrategias, sus herramientas, como es el pecado, como lo es la mentira, el Señor también nos proveyó de herramientas y de una armadura para poder hacerle frente a dichas mentiras y a dichas acusaciones de Satanás.
¿Me prestan el cosito que hace el láser? ¿No está? Bueno, no pasa nada. ¿No se puede agrandar más? ¿O abrir la imagen? ¿Ven bien, verdad? Bueno, lo primero que Pablo nos dice que debemos vestirnos es en el versículo 14. A partir del versículo 14 dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Ven ahí que tiene un cinturón el soldado? Esto es un soldado romano típico. Es genial porque Pablo, estando preso, no se le ocurrió más que hacer una analogía de la armadura de Dios con un soldado que tenía al lado, que lo estaba vigilando. Así que tremendo capo. Dice el cinturón de la verdad. Ese cinturón que ven ahí, muchas veces los soldados lo usaban como una representación del estatus militar. Y no solo lo utilizaban para que no se le cayeran las cosas, sino que a partir de ese cinturón guardaban las demás armas. En el cinturón guardaban su espada, guardaban sus navajas y todo, herramienta para hacer daño. Y no es casualidad que Pablo nos diga que nos debemos vestir con el cinturón de la verdad. Si vos no estás en la verdad, te voy a presentar todas las demás armas y no las vas a poder tener nunca, porque no estás en la verdad, ¿sí? ¿Con qué se combate la mentira? Con la verdad. Pablo nos dice que nos pongamos el cinturón de la verdad para hacer frente a la mentira de Satanás. Como recién les decía en el contexto, Satanás había acusado a los cristianos de prender fuego a todo Roma. ¿Y cuál es el consuelo que le da, el consuelo y el consejo que le da Pablo a los cristianos? Aférrense a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que vos no fuiste, que vos como cristiano no prendiste fuego esto. Y después les dice que se pongan la coraza de justicia. La coraza de justicia. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios todos los que te dijeron mentiras, los que te acusaron falsamente, van a ser castigados. La coraza de la justicia es eso que tiene como el caparazón acá, ¿sí? Le cubría el pecho y la espalda y más que nada el corazón. Al momento de llegar una flecha que quisiera llegar al corazón, no podía llegar. Y de otra vez, no es casualidad que Pablo nos haya dicho que nos pongamos la coraza de justicia. Justicia es todo lo que Dios dice que es justo. Por lo tanto, toda injusticia que venga de parte de Satanás, debes combatirla con la coraza de justicia para que no entre a tu corazón. El calzado de la paz del Evangelio. ¿Ven el calzado? Los piecitos que están ahí. ¿Para qué está el calzado con el Evangelio? Para que donde sea que vayamos, dejemos huella de la paz de Dios. Vos sos la única persona quizás en la vida que va a estar más cerca de presentarle la verdad a un montón de gente. Quizás hay un montón de personas que no van a poder venir acá a la iglesia. Quizás hay un montón de personas que nunca se les va a ocurrir entrar por esa puerta. Pero sí, vos vas a pasar por al lado de ellos. Y si de verdad estás en el Evangelio, vas a dejar huella, vas a dejar influencia, así como Satanás tiene su influencia a través de sus agentes, de sus soldados rasos. Nosotros somos los soldados de Jesús que dejamos huella y que dejamos influencia en las demás personas. El escudo de la fe. ¿Lo ven el escudo? El escudo gigante ese. En el escudo, como pueden ver, generalmente se veía el símbolo. ¿Ven una partecita que está dibujada al lado del escudo? Eso generalmente era el símbolo del imperio que representaba el soldado. Y otra vez, no es casualidad que Pablo haya hecho esta comparación. Nuestra fe va a representar al rey del imperio que nosotros somos, ¿sí? Nuestro tipo de fe va a representar y nos va a defender ante las acusaciones y las mentiras de Satanás. Nuestro escudo, que es la fe, le va a mostrar a los demás de qué rey somos y de qué imperio pertenecemos, el reino de los cielos. El casco o el yelmo, dice en la Reina Valera, el yelmo de la salvación, el casquito que tiene ahí con un escobillón. El casco de la salvación. ¿Por qué debían cubrirse la cabeza? Para cuando vinieran dardos que apuntaran directamente a él. Para cuando, llevándolo a nuestra vida, para que cuando nuestra cabeza sea atacada, porque Satanás ataca a la mente, no solamente ataca al corazón, ataca a nuestro intelecto con mentiras, con argumentos que se levantan en contra de la verdad de Dios, debemos recordar quién somos.
El casco de la salvación nos revela cuál es nuestra identidad. Cuando venga Satanás a decirte que no vales nada, que no sos nada, que no sos nadie, recordá de quién sos hijo por medio de la salvación. No te olvides de qué sangre es la que tenés y cuál es la sangre que se derramó por vos en la cruz. Y así vas a recordar tu identidad y hacer frente o resistir a las mentiras del enemigo. Y por último, la espada de la palabra. La espada la que tiene en la mano derecha. ¿Para qué la espada de la palabra? Para resistir al enemigo, como lo hizo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? ¿Cómo respondía Jesús cada vez que Satanás le decía algo? Le respondía con la palabra de Dios. Pero Jesús no pudo resistir al diablo porque se sabía versículos de memoria. Pudo resistir al diablo porque obedecía a esos versículos y los creía. Si nosotros conocemos un montón de versículos pero no los obedecemos, vale nada. No vale nada. Jesús no pudo derrotar o resistir a la tentación del enemigo porque se sabía versículos de memoria, sino porque los obedecía y los creía. Bien, el problema para muchos cristianos es que en vez de salir así a la guerra, cada día así, salimos de otra manera, que lo vamos a ver con la siguiente imagen. No busquen comparaciones. ¿Se entiende? A esta persona le roza una flecha, le roza una flechita, una bala y ya lo tenés en el suelo llorando. A esta persona le decís un mal comentario en la semana y no viene a la iglesia. A esta persona le llega una mala noticia antes de venir a la reunión y se queda acostado en la cama llorando. A esta persona viene el enemigo a susurrarle algo al oído, una mentira, y te termina abandonando la iglesia. ¿Por qué? Porque esta persona no está vestida con la armadura. Esta persona es inútil, porque Dios no la puede utilizar, es vulnerable, es indefensa y es inofensiva. No se puede defender y tampoco puede hacerle daño a nadie. Les doy un testimonio mío. Hace menos de un mes recibí un comentario, algo que dijeron de mí, que me llevó me hizo muy mal. Yo sabía que era mentira, era una tremendísima mentira, y yo dije, qué tontera. Y esa mentira tonta me la creí y me puso mal. ¿Y por qué? No era que estaba en pecado o estaba haciendo cualquier cosa, sino que justo esos días estaba recontra distraído, no había estado ni orando, ni leyendo, ni teniendo tiempo con Dios. Entonces me agarró en un momento de vulnerabilidad, ¿sí? Satanás trajo una mentira que yo sabía que era mentira, pero me hizo daño igual. Me dejó entristecido unos 2 o 3 días, hasta que cuando volví a armarme con la armadura de Dios, dije, qué pavada, por esta cosa me puse mal. Como recién les dije, debemos vestirnos como el soldado que mirábamos recién. Si lo puedes poner de vuelta. Y esta armadura es completa. Si a este soldado le quitas la espada, se vuelve inofensivo. ¿Qué significa inofensivo? Que no le va a hacer daño a nadie. ¿De qué sirve un soldado que solamente tiene un escudo? Si a este soldado le quitas el yelmo o el casco, le van a pegar un flechazo en la cabeza y chao. Si a este soldado le quitas el escudo, queda el 90% de su cuerpo al descubierto y vulnerable a cualquier tipo de daño. Lo mismo para nosotros, la armadura espiritual es completa. Y así como Satanás influencia y susurra al oído de las personas, cosas grandes o cosas más pequeñas quizás para nosotros los cristianos que podemos identificar más fácilmente cuando algo es Satanás, el Espíritu Santo también tiene influencia. Y más si está en vos, olvídate. El Espíritu Santo te puede influenciar a medida que nosotros nos armemos de la armadura de Dios. Cuando uno está armado de la armadura de Dios, te pueden llegar comentarios tan certeros, tan precisos y tan para el momento justo que el Señor te quiere decir, como por ejemplo, hablarle a tal persona que le pasó esto. ¿Alguna vez le ha llegado un mensaje así a su corazón? ¿Un sentir? Visita a tal hermano y llévale esto.
mandale una carta con un desayuno a tal persona porque se ha alejado de la iglesia. Ofrendale 15.000 pesos a tal joven porque tiene que viajar a Buenos Aires y no tiene nada. Es un poquito más explícito. Le pasó a un amigo. Bueno, pero bueno, se entienden los ejemplos. La verdad es que cuando nosotros estamos vestidos de la armadura de Dios nos pueden llegar comentarios, incluso esto les puede sonar raro, pero palabras específicas para hermanos que no las vamos a encontrar en la Biblia. En la Biblia no te va a salir anda y visita al Jorge, pero leyendo la Biblia y inspirándote y empapándote de la palabra de Dios, el Señor te va a poner el sentir, anda a visitar al Jorge porque le pasó esto. Y es tremendo como el Señor te puede utilizar cuando estás vestido de la armadura de Dios. Y la parte más genial de todo esto lo vamos a ver en Colosenses 2, de 13 al 15, que es el versículo que les había dicho recién. Lo buscamos todos porque quiero que lo leamos todos. Colosenses 2, del 13 al 15. ¿Lo tienen? Lo leo yo. Si lo tienen, síganme con la lectura en voz baja porque tenemos distintas versiones. Dice, versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Cuál es la mejor parte de toda esta guerra espiritual? Que ganamos. La victoria ya está asegurada en Jesús por lo que Él hizo en la cruz. Satanás ya fue enjuiciado, ¿sí? Satanás ya tiene su sentencia. Ahora hay que esperar a que el Señor cumpla esa sentencia cuando Él lo desee, ¿sí? Pero nosotros ya ganamos. Esa es la mejor parte. Tenemos la victoria asegurada porque Jesús la ganó en la cruz. Por eso mismo Pablo hace hincapié en que estemos en la verdad. Si no estamos en la verdad, vamos a perder. Cada accidente, cada muerte, cada aborto, cada suicidio es una persona que perdió una batalla contra Satanás porque pensó que la podía ganar solo. No la podemos ganar solos. Necesitamos a Dios y de su armadura que nos brinda a través de nuestro Hijo, de su Hijo Jesús. Así que hermanos, esta es la palabra que creo que el Señor me dijo que les dijera. Espero que les sea de bendición y que estén orando muchísimo porque la actividad demoníaca existe. Incluso Satanás creo que trabaja más arduamente que nosotros. Satanás no duerme, ni sus seguidores. Por lo tanto, en estas fechas tan especiales, en el mal sentido de la palabra, estemos orando y vigilando por todas aquellas personas que pueden ser totalmente vulnerables a cualquier mentira de Satanás que pueda venir a sus oídos, ¿sí? Bien, hasta aquí la palabra que me dio el Señor.